Hola a todos, soy Carlos Rincelli, transmitiendo directamente desde la ciudad de Buenos Aires. Esto es Ambiente de Vuelo. Un ambiente de vuelo que en el día de hoy tiene carácter de especial, si bien no es un informe especial porque la agenda aeronáutica así lo amerita. Vamos a hablar de un tema que, si bien es absolutamente operativo, va a servir como información general para el resto que siempre pregunta qué tiene que ver o cómo puede demostrar un piloto o un vuelo en particular, comercial o privado, que tiene una interferencia ilícita a bordo. Y esto de hablar de interferencia ilícita tiene que ver también con alguien que intentó someter a los tripulantes de cabina y al piloto, alguien que puso en riesgo la seguridad de la aeronave, ya sea en vuelo, que es el que vamos a tratar, o en tierra. Porque si bien no sigue el lineamiento del informe de hoy, también puede pasar que alguien, y ha pasado en la ciudad de Buenos Aires y en el Aeroparque, mientras voy saludando a la gente que se suma, con un handy se incorporó dentro de la frecuencia de la operación de la torre de Aeroparque y autorizó, y así se dice, aterrizar un avión, siendo que este no tenía comunicación con Aeroparque. Riesgo mucho, no pasó absolutamente nada porque el piloto, con esa agudeza auditiva que tiene, pudo determinar que quien le estaba dando la orden para aterrizar no era el de la torre, sino que era alguien que estaba incurriendo en ese delito, que es el de la interferencia ilícita. Y ustedes saben, y en el caso de que no, se los voy a tratar de explicar, un vuelo, cualquiera sea, tiene como elemento directo de comunicación un equipo de VHF, que es muy alta frecuencia, o HF, que es alta frecuencia. La diferencia entre un equipo y el otro es simplemente el alcance y la forma en que tiene para comunicarse, porque obviamente necesita los dos extremos con la misma capacidad de operación. Vale decir, si un extremo es el avión, el otro extremo es la torre de control o el centro de control de área, que quizás físicamente pueda estar en un aeropuerto, pero que atiende a aeronaves que estén volando en otros lugares. Para no hacerlo muy técnico, el alcance tiene que ver con la altura del avión. Cuanto más alto esté el avión, digo, porque es el elemento móvil, el alcance puede llegar a ser mayor. Aproximadamente un VHF de comunicación aeronáutica tiene un alcance de 200 millas. Aproximadamente. Pero bien, en caso de que esa comunicación por VHF o HF falle, hay alternativas para poder ir avisando por dónde va el avión, si el avión tiene un problema, si el avión tuvo este tipo de interferencia, que es lo que hoy nos trata, o cualquier otra circunstancia, como puede ser avisarle que le está fallando la comunicación, o simplemente que está en una situación de emergencia. Y yo tendría que hacer un diferendo entre lo que es un radar primario y un radar secundario. Y ahí es donde nos vamos a detener. Sin dar una explicación excesivamente técnica, como les dije antes, debería decirles que para que funcione un radar secundario, tiene que haber dos elementos que necesiten trabajar solidariamente para poder recibir y transmitir información. Vale decir, si yo tengo un equipo a bordo que tiene capacidad para transmitir, aunque sea un código, y un equipo en tierra que tiene capacidad para recepcionar esa señal y poder visualizarlo, eso es el trabajo de lo que corresponde a un radar secundario. Y en esto de hablar del radar secundario, en el día de hoy, el tema que nos convoca es el transponder. El transponder es un radar de vigilancia secundario que básicamente, y voy a poner los códigos para que nos empezamos a entender, básicamente lo que hace es informarle
al centro de control de área o a la torre la situación de ese avión. Cuando uno, antes de iniciar un vuelo, recibe lo que nosotros denominamos permiso de tránsito aéreo, dentro de ese permiso de tránsito aéreo nos dan un código que corresponde a ese avión, a ese vuelo de ese día, y que una vez que uno lo incorpora en este equipo al radar de tierra, puede visualizar ese código y en definitiva, con la tecnología que está tan avanzada, también podría determinar la altitud y la velocidad de vuelo. Pero lo vamos a dejar aparte porque es muy técnico eso. Simplemente yo digo que si voy a hacer un vuelo a Rosario en una aerolínea cualquiera y me dan el permiso de tránsito, me dicen por dónde tengo que salir, hacia dónde tengo que dirigir, qué altitud de vuelo tengo que tener. Y sobre todo, me dan un código de numérico de 4 dígitos, que al colocarlo en este equipo, al equipo de tierra, sin preguntar quién ni cómo, viendo ese número, saben que corresponde a ese avión. Puesto este código, y en la normalidad de operación, bueno, si vuelvo al ejemplo de Rosario, la torre de Aeroparque me permite rodar, me permite despegar. Aeroparque me pasará con Baires Control con Ezeiza Control, y a su vez con la aproximación de Rosario, que puede tener la frecuencia dividida entre Rosario aproximación y la operación dentro del radio de operación de la torre de Rosario. Con ver el código, ya sin que yo comunique nada, todos los controles que le acabo de determinar saben por dónde anda ese avión y en el mejor de los casos la altitud que tiene y hasta la velocidad, como les dije antes. Mientras no pasa nada, ese código es solamente indicador del tipo de vuelo en que se trata. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo interferencia ilícita, falla de comunicación o simplemente estoy en emergencia? Y lo vamos a ir describiendo. Hay 3 códigos que son universales, que son el 7500, 7600 y 7700. Si yo en este equipo modifico el código asignado como número de vuelo y coloco 7500, a la pantalla en tierra de los distintos sectores, al aparecerle este código, su decodificación significa que ese vuelo a bordo tiene una interferencia ilícita, que no podrá hablar, que no podrá transmitir correctamente, que tendrá un problema a resolver, pero por lo menos los que están en tierra ya saben que ese avión, en el mejor de los casos, va a ir al destino, en el peor de los casos, lo van a invitar no gentilmente a desviarse o tendrá que hacer algo distinto del permiso de tránsito aéreo que le fue asignado. Lo dejo aparte y lo dejo para el final, pero sepan que el código en 7500 corresponde a la interferencia ilícita. Si yo tengo falla de comunicación, porque puede pasar que el avión despega, una falla eléctrica, me quedo sin los equipos de comunicación, por el motivo que fuera, pongo el código en 7600 y el decodificador de tierra, la pantalla, el centro de control, con el ejemplo de Rosario, Aeroparque, Baires, Ezeiza Control o el control de Rosario, sabe que yo no tengo capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque puse el código en 7600. Si el vuelo era normal y en vez de poner 7500, que correspondía a la interferencia, o 7600, coloco el código en 7700, significa que estoy en emergencia. Cualquiera sea, pero estoy en emergencia. Ustedes saben, y si no lo reforzamos, que cuando un avión tiene un problema que entra en situación de emergencia, debe declararse la emergencia. ¿Por qué debe declararse la emergencia? Porque se necesita alertar a los servicios de búsqueda y salvamento
del aeropuerto de destino, del aeropuerto de alternativa y quizás a los de la zona, previendo que el avión no va a llegar a destino. Obviamente esto sí se puede comunicar, porque muchas veces no hay tiempo, no hay forma, hay otras tareas prioritarias a resolver, porque obviamente cuando uno está en una situación de emergencia, lo primero que debe hacer es volar el avión, mantener el avión en vuelo. Si se puede, se comunica, y si no se puede comunicar por el motivo que fuera, se pone el código en 7700 para indicarle al control que está en una situación de emergencia. Obviamente ustedes me dirán, esto es muy teórico. Sí, es lo que está reglamentado aquí y en Japón, porque son códigos universales, sepan que existen. Ustedes también me dirán, pero el que va a hacer una interferencia ilícita también puede saber que el 7500, sí, lo puede saber. Ahora, tendrá que ver con la velocidad con la que uno coloque el código, porque hay aviones que lo tienen de manera bastante visible y otros no. Tendrá que ver también con el conocimiento del que venga a hacer una interferencia ilícita, y de alguna manera, bueno, es una forma también de acelerar procesos de búsqueda y salvamento, o por lo menos alertar a la autoridad que algo está pasando en el avión. Como todo, y volviendo a otras épocas donde uno daba clase, siempre hay una regla mnemotécnica. Esto está dedicado a aquellos que están haciendo la carrera de piloto, ¿no? Y hay que acordarse de la palabrita ICE, como la quieran denominar. ¿Por qué? Porque I corresponde a interferencia ilícita, porque C corresponde a la comunicación y la E corresponde a la emergencia. Vale decir que si nos acordamos de ICE, 7500, 7600, 7700. Créanme que en mi carrera de piloto, por fortuna, nunca tuve que utilizar ninguna de las tres. Yo debiera decirles, o en otra época decíamos, bueno, tengan en cuenta la C, que es la falla de la comunicación, porque es la más común de todas. ¿Por qué? Porque no se deseaba que tuvieran que poner la letra E, que en realidad es la mnemotécnica para acordarse del 7700, pero jamás pensamos en la primera, el 7500. ¿Saben por qué? Porque la interferencia ilícita es de esta época, es del COVID, la pandemia, la locura general y todas estas cosas que nos están pasando últimamente. Y se los voy a sustentar. En general, el promedio de interferencias ilícitas que había por año en el mundo oscilaba en 130, 160 eventos de interferencia ilícita. Hoy estamos en 1300. Yo creo que no hay mucho más para evaluar en este corrimiento superlativo de 130, 140 a 1300. Y tiene que ver con el estado alterado de la gente, lo hemos charlado en otras oportunidades en nuestro programa. Tiene que ver con que la gente no da cumplimiento a lo que los tripulantes, las compañías, los aeropuertos y el mundo aconseja en cuanto a la tranquilidad, la puesta del barbijo, el comportamiento arriba de un avión y la inviolabilidad que tiene una cabina de pasajeros. Después de la caída de las torres, el ingreso al cockpit está hecho con una puerta con un blindaje particular, pero bueno, eventos siguen existiendo. Quizás en estos cambios deberíamos hablar más de una falla de comunicación y tenemos que hablar sobre la interferencia ilícita, porque es hoy lo más común, siendo que de alguna manera no debiera serlo así. El resumen, la cronología dirá: el equipo para poder operar de manera digital sin la intervención de la voz es un radar secundario, que es el transponder, que trabaja solidario con el equipo de tierra,
En este equipo se coloca un código, que es el famoso código de transponder, dándole lugar al equipo. Son 4 dígitos, son 4 números que corresponden a el número de vuelo para que el controlador terrestre de ese movimiento aéreo pueda visualizarse en las distintas pantallas. Ahora bien, mientras no pasa nada, el avión se desarrolla normalmente y no hay ninguna anormalidad, se mantiene ese código. En caso que yo tenga un evento de interferencia ilícita, el código universal para poder determinar que hay una interferencia ilícita es el 7500. En caso de falla de comunicación, el 7600, y en caso de emergencia, el 7700. Solamente recordando la palabra ICE, 7500, 7600, 7700. Con esos 3 códigos, que son los que hay que acordarse, para que en caso de estas situaciones sea una ayuda más para poder resolver la emergencia. Cortito, tiene que ver más con una apoyatura a aquellos que hacen su carrera de piloto, información general para los pasajeros. La interferencia ilícita es un problema y hay que resolverlo. Y todo esto, y nuestro material que hemos utilizado, que está realizado por nuestro productor general del programa, que es Lucas Rincelli, dio lugar para que una vez que finalicemos este especial, lo subamos a todas nuestras plataformas: Instagram, YouTube y nuestro canal de, nuestro canal de YouTube, quería decirles, y Facebook. En el canal de YouTube siempre sugerimos suscribirse, es absolutamente gratuito, y por supuesto hacerle clic a la campanita, porque ustedes se enteran cuando hay especiales, informes y aquellos que la Agenda Aeronáutica dictamine para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes de manera habitual. Esto ha sido Ambiente de Vuelo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.